presentación están los temas, recuerden que los pusimos ahí, los hablamos. Bien. Ahora vamos a compartir, ¿no? Compartamos. Bueno, preguntas. Si no, largamos con un trabajo testigo. Voy a ir abriendo el material también porque seguro que vamos a necesitar. Usted había dicho que iba a agarrar el trabajo que había ofrecido Analía para poder ir haciendo las correcciones de ese trabajo, que es el que tenemos que estudiar. Sí, eso está, pero por eso que pregunto, antes de empezar con eso, ¿hay preguntas? No, prefiero arrancar por eso, profe, ahí sí le voy a empezar a hacer preguntas. Creo que me voy a guiar mejor así. Bueno, ¿quién era quien había ofrecido el trabajo? Analía Curro. A ver que los abrimos. ¿Estamos compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. A ver. Acá está. Bueno, empezamos. Era un trabajo integrador, tenía todos los, digamos, recuerdan, ¿no? Clasificación de hemorragias, shock, edema y hemodinamia con circuito cardíaco. Creo que era eso, ¿no? Bien, empezamos. Clasificación de hemorragias, desarrollo. Bueno, una hemorragia no es más que una. Bueno, ahí está retorcido a nivel semántico. Es una expulsión que se realiza de la sangre de forma inusual y no común. Sí, ahí tenemos el término injuria, ¿no? Que se utiliza mucho. Es como que injuria significa daño. Pero cuando le ponemos a la palabra daño injuria, es como que es un daño sobre un tejido, ¿no? Injuria. En forma inusual, no común, su conocimiento en las diversas categorías reside en la importancia de saber cómo abordarlas para poder curarlas. Bien, entonces, hemorragia es la pérdida de sangre, ¿no? Sabemos que, digamos, inusual, o sea, que sale del circuito. ¿Recuerdan esa clasificación que vimos ayer en el repasito de circuito? Un circuito doble y cerrado. La palabra, me voy a quedar con de esas tres opciones, es un circuito cerrado. Se supone que la sangre siempre está dentro de nuestro circuito circulatorio. La hemorragia sale de ahí, se pierde. Origen interna, interior organismo, que no se es visualizable en forma exterior. Externa es aquella que se produce y genera fuera del cuerpo, que deviene de una parte interna, pero que al mismo tiempo va hacia el exterior, siendo percibido por la persona. Y la exteriorizada es aquella hemorragia que es similar desde lo interno se percibe lo exterior porque sale por los orificios, ¿no? El sangrado, por ejemplo, el más común de nariz, ¿no? Bueno, por el lugar donde se ocurre, por qué vaso sanguíneo, por qué espacio, la sangre sale del circuito, pues al capilar venoso o arterial. Sabemos que siempre el arterial es el sangrado más importante que pueda tener las personas. Bueno, los pequeños vasos capilares, venosos, ruptura de una vena de un cuerpo. A ver, ¿que alguien más quiere entrar? Bien. Venosos y arterial. Bien. Por la etiología, se dice rexis,
cuando la ruptura es por una herida que va emanando en forma constante sangre. Esto es típico, bueno, qué sé yo, cuando nos raspamos un dedo o en alguna parte del cuerpo donde tenemos una emanación de un capilar muy, muy cercano a lo dérmico que se hace profuso porque se va sangrando y puede ser también sangrado dental, ¿no? Bueno, la diéresis es cuando hay una emanación importante de sangre, ¿no? En forma abrupta. Nosotros, cuando hacemos la extracción a un donante, que le pinchamos una vena para sacar sangre, estamos en un procedimiento de diéresis, ¿no? Porque vamos a provocar, digamos, un sangrado abrupto. Diabrosis implica un desprendimiento de cierta parte de la piel, una herida típica, incisiones por traumatismo. Ahí ya, digamos, la injuria, ¿no? Este daño al tejido, arrastra parte de los capilares y puede arrastrar una vena porque hay una ruptura importante de un tejido, como podría ser un cuchillazo, ¿no? Y sobre todo si ese cuchillazo toca alguna parte de una arteria o una vena importante. Y la diapedesis es lo que sucede con una presión muy grande en una zona en donde hay ruptura de vaso, ¿no? Esto de que se ponen cianóticos, violeta, la piel se hincha todo, se empiezan a hacer petequias y puede haber un sangrado y emanación de sangre a través de una situación de que se aprieta mucho. Usted, si se aprieta mucho una zona, pero mucho, ¿no? Va a quedar incluso la zona roja y toda esa zona manchada porque la sangre llega por los capilares hasta a manchar, digamos, la dermis. 2. Función y organización del aparato cardiocirculatorio. Explique. ¿Quieren ustedes ir hablando de esto? Así también se animan para el examen que es hablado, que es oral. A ver, el aparato cardiocirculatorio. Funciones. ¿Quién se juega? Me dice 1, 2, 3. Recuerdan que vimos un texto que tenía 7, el texto que les di yo 4, otros que tenían 3. Funciones, las más importantes, porque acá menciona las 4 que son las que seguramente estaban en el texto principal que les di. ¿Cuáles serían? Regula la temperatura corporal. Claro. Permite mantenerla. Sí, vamos, anímense a hablar. Vamos, así se hacen ya de léxico. Estas son preguntas fáciles. Les tienen que salir un montón de funciones. ¿Qué más hace la sangre? O el aparato cardiocirculatorio, ¿no? Donde tiene la sangre, que es el gran elemento, el elemento más importante. Sí. Transporte de la sustancia, del oxígeno, nutrientes, los desechos. Sí. ¿Y qué más? Aparte de transportarlas, ¿qué hace después de transportarlas? Las lleva también. Las lleva y las trae, digamos. Y las trae, claro, las trae, digamos, con un grado de contaminación para llevarlo al órgano que se encarga, digamos, claro, del proceso. Recuerden también el tema de la distribución de las hormonas, ¿no? Que es fundamental para el funcionamiento del organismo. Y el otro proceso inmunitario, tiene que llevar los glóbulos blancos hasta el lugar de la infección. O sea, es nuestro recorrido, ¿no? Más importante para llegar, digamos, a todo el cuerpo. La sangre y el aparato cardiocirculatorio tienen que recorrer todo el cuerpo porque lo tiene que ni más ni menos que nutrir y sacar los desechos, ¿no? Y el nutrir significa tanto por alimentos, digamos, metabólicos que tienen que ver con nuestro proceso del sistema digestivo, pero también del sistema respiratorio, por gases, ¿no? ¿Eso está? Bueno, acá. Ahí, ¿sí? Cuanto más sumen, mejor. Esa es una pregunta, digamos, basal del sistema circulatorio, ¿cuál es su función? ¿Cómo está organizado este sistema cardiocirculatorio? ¿Cuáles son los actores? El corazón, las venas, arterias, Sí. Capilares, venolas, arteriolas. Claro, ahí tienen también tamaños intermedios entre venas,
arterias, las vénulas, las arteriolas, pero digamos en cierta manera que ustedes reconozcan estos, ¿no? Está organizado por un corazón que es único, es un órgano formado, aparte está en un lugar estratégico, el organismo está en la mitad del cuerpo, más o menos, con sus funciones, por supuesto. Siempre que respondan algo, acompáñenlo con una oración, ¿no? Corazón, y que es vasos linfáticos también. Recuerden que tienen todo el sistema linfático que distribuye. Pero, profe, eso yo tenía una duda ahí. Entre el vaso linfático y el sistema cardiocirculatorio, ¿no Sí. son diferentes, por así decirlo? Porque yo ¿Vos había viste notado... la presentación que les di? Que está hasta por donde pasa entre tejido y sistema circulatorio. Incluso en la presentación que les envié, veíamos la diferencia de tamaño, ¿no? Uno es el caño de gas central o de agua y el otro es el cable de electricidad. Sí, eso me acuerdo, pero me había quedado la duda porque, o sea, leyendo todo eso me quedé como... Sí. O corre paralelo o es No casi en lo todo el mismo. circuito. Vas a ver que también en las presentaciones había una o dos imágenes de la distribución de los vasos linfáticos, porque aparte recuerden que también les había dicho que hay los ganglios, o sea, hay puntos centrales como estaciones, ¿no? En ese recorrido, de esa ruta de los vasos linfáticos, donde hay como si fueran estaciones de servicio, que son los ganglios, y a su vez los vasos linfáticos, habíamos visto que por lo menos descriptos hay dos tamaños bien diferenciados en cuanto a que uno es más grueso y otro es un vaso linfático más pequeño, ¿no? Y estaba una imagen de una persona completa con la extensión de los vasos linfáticos también. Sí, hay en la presentación del sistema linfático, ahí tenés esas respuestas, ¿no? Profe, pero Sí. en cuanto a así, cuando pregunten el examen... Cuanto más digan, siempre mejor. Ok. ¿Sí? Ustedes es así, ¿no? Pueden ir a una respuesta de mínima que le sale del paso, pero es indudable que cualquier persona se da cuenta, ¿no? Si vos sabés mucho, te sale. Te bulle el conocimiento, empezás a hablar de un tema y lo seguís. Pero por eso, digo, siempre tener, digamos, las definiciones. El trabajo hasta ahora, está completo, digamos, todos los requerimientos se dan. No describe nada más, porque eso también es una cuestión, a veces pasa, sí, ¿cuáles son? Corazón, vena, arteria. Bueno, no, a ver, el corazón, que es el único que hay, venas, bueno, algo más, ¿no? Siempre hay algo más. Cuanto más podamos agregar, mejor, pero tampoco... No. médico, digamos así, todo el corazón. No. Es que no lo vamos a lograr en un cuatrimestre. Porque no es decir, el corazón, las venas, solamente eso. Porque eso claro, sí. Es pobre. Aparte, si ustedes lo saben, si pueden decir algo más del corazón, algo más de las venas. En la medida que lo puedan decir, mejor. Bueno, y bueno, acá es un mundo, ¿no? Las venas, las arterias, ¿no? Bueno, ahí hay alguien más que entró. Bien, las venas, las arterias. Bien. Corazón, vasos linfáticos, venas y arterias. El corazón, ahora la pregunta era el corazón. Creo que la pregunta 3 habla solamente del corazón, ¿no? Claro, describa su función y conformación. Sí, la conformación lo vimos muy poco, porque es algo que es bastante denso, pero lo vimos muy al pasar. El corazón es un órgano muscular que está localizado en la parte media inferior del mediastino, por detrás del esternón, por delante del esófago, por encima del diafragma, entre los dos pulmones. Está dividido por 4 cámaras, aurícula y ventrícula. Las cámaras están separadas por un tabique intraarticular y intraauricular e intraventricular. La aurícula se comunica con su ventrículo a través de las válvulas, del lado derecho a la tricúspide, del lado izquierdo a la mitrales. La descripción anatómica, esta. Las aurículas son encargadas de recibir sangre que provienen de las venas que llegan al corazón e impulsar a los ventrículos, y estas tienen paredes delgadas y lisas. Los ventrículos reciben sangre proveniente de aurícula y llevan hacia las arterias que distribuyen todo el cuerpo y hacia los pulmones. Estas tienen paredes más gruesas que... Bueno, esto está bárbaro. Está hiper claro, conciso y no se extiende.
Profe, yo en cuanto a eso tenía una duda respecto a, vio que en el PDF que usted mandó está la parte que sería del miocardio. Sí. Y yo le agregué... Del tejido miocárdico. Exacto. Sí, exacto. Que es involuntario, que tiene, que es estriado, que es liso, que es largo, que tiene células, bueno, sí, eso está bárbaro. Esto es lo mínimo esencial, está muy bueno. Está bien, digamos, como para responder las preguntas está bien. Por supuesto que ustedes saben, del corazón hay tratados enteros, ¿no? El corazón solo el corazón es toda una especialidad. Por supuesto que, bueno, en la medida que puedan agregarle algo más, bien, pero digamos que acá está bien. Lo importante de las respuestas es que respondan lo que se le pregunta en forma concisa, y después que hicieron eso, bueno, si quieren agregar algo más, ¿no? Bienvenido sea, pero digamos que, lo mínimo esencial, que sería el órgano, dónde está localizado, cómo está conformado, cuál es su función y cómo la realiza mínimamente entre ventrículo y aurículas. El sistema, acá hablamos del sistema, claro, el que mueve el corazón, ¿no? El sistema nervioso, que es la 5. El circuito cardíaco es la secuencia rítmica de contracción y relajación miocárdica. Entonces, el ritmo cardíaco de la contracción se llama sístole, que ella impulsa la sangre del corazón. El ritmo cardíaco de relajación es diástole. Eso lo habíamos visto en unas imágenes. Vimos en el movimiento del corazón, ¿no? Cuando aprieta y expulsa, cuando se relaja y se llena. Frecuencia cardíaca, electrocardiogramas. Bueno, acá faltaría. Esta es una pregunta que estaría, porque acá lo que más apuntaba es que ustedes me expliquen que hay una serie, hay una parte, ¿no?, del sistema nervioso que está ramificado dentro del corazón, ¿no? Incluso ayer lo volvimos a repasar, está en intratabiques, en el centro, y parte afuera, que es el que manda los impulsos de este sistema, digamos, secuenciado, involuntario, vegetativo. Bueno, hay un montón de clasificación que hace que el corazón ni más ni menos funcione, ¿no? Eso, digamos, faltaría en esta pregunta. Faltaría, digamos, la respuesta de esta acción que estaba en la página, creo que 3 o 4 del artículo que les di, que era esto de unir el circuito cardíaco a la secuencia eléctrica, ¿no? Ustedes saben que cuando... Ese no es el punto. El punto 5. ¿Qué es el dolor? ¿No? No, pero me parece que la respuesta no es la 4. ¿No? Está leyendo la respuesta, me parece. Claro, sí, estoy leyendo cualquier cosa. Sí, la 4, ya, leí la 5 por la 4. Gracias por la aclaración. Son impulsos eléctricos que van desde el sistema nervioso vegetativo, que no son necesarios para el corazón que son necesarios para coordinar esta contracción y la función del bombeo de la sangre sea efectivo. El corazón dispone de un sistema eléctrico, bárbaro, esto, formado por el llamado sistema conector. El control nervioso del corazón depende del sistema nervioso vegetativo. Recuerden que es una acción involuntaria, ya que el corazón llega a terminaciones simpáticas, los nervios vagos y parasimpáticos, ¿no? Para la contracción y relajación, la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca. Perfecto, ya está, sí. Claro, y el marcapasos, ¿no?, que es lo que le cambian a las personas, donde pierden, digamos, esa extensión neurológica de las fibras del sistema nervioso sobre el corazón, y el corazón empieza a generar, digamos, arritmias, porque se le pone un aparatito eléctrico que cumple esa función. Perfecto. El 5. Vamos a recordar la 5. Sí, está bien la 4. Es que estaba leyendo otra. Ciclo cardíaco desarrolla ritmo, frecuencia cardíaca, sístole, diástole, claro. Sí, esto es... Después que está la estimulación eléctrica, se da justamente el movimiento cardíaco. Son los latidos por minuto, 60, máximo 100. Bradicardia baja, taquicardia aumenta, la auscultación de los sonidos del corazón, frecuencia, intensidad, ¿no? Y electrocardiografía, sí. Esta, digamos, es, digamos, los mínimos.
No sé si les pregunté acá pulso o se los pregunté más adelante. Que son los latidos, ¿no? También relacionado con el pulso más que nada porque a esta frecuencia, pulso, ritmo cardíaco, después lo medimos bajo, digamos, la palabra pulso, pero nada más, está bárbaro. Vasos sanguíneos, clasifica arterias, arteriolas, capilares. Bueno, acá está la clasificación de cada una y una función. A ver, si avanzan en el corazón, a los tejidos, con la carga de oxígeno correspondiente. Surgen ramificaciones de la arteria, a medida que disminuye su diámetro se transforman en arteriolas. Capilares son, digamos, la ramificación más pequeña y más amplia. ¿Vieron cómo se abre? Como cuando se abre un delta de un río, ¿no? Que llega al final y se abren todas esas ramificaciones para cubrir la mayor cantidad posible de tejido. Y es donde se hace la mayor cantidad de intercambio, ¿no? De líquidos, nutrientes, la toma de desechos, la toma de dióxido, la entrega de oxígeno, la gran cantidad de intercambio se da a nivel capilar. Vénulas, mayor diámetro que el capilar, ya en el retorno, venas, carga de transportar la sangre en dirección al corazón, ya carboxigenado. Bien, estamos un poquitito más de las funciones, pero en general está bien. En los capilares está bien, porque se produce en intercambio y está bien establecido que el capilar es el punto, digamos, más vasto y más, digamos, más amplio de intercambio de todo tipo, ¿no? Vamos a las 6, que no me acuerdo las preguntas. ¿Recuerda alguien? 6. Vasos sanguíneos, clasificación. Esa es la que leímos recién. La 7. Circulación sanguínea. 7. 7. Circulación menor o circulación pulmonar. En la menor comienza el ventrículo derecho, al que llega la sangre desoxigenada, recogida por todo el cuerpo, por las venas cavas superiores e inferiores, que la transportan hasta la aurícula derecha. Bueno, acá hace el recorrido del circuito, llegando al ventrículo derecho, después de atravesar la válvula tricúspide. Desde el ventrículo derecho la sangre sale por la arteria pulmonar izquierda y es transportada por los pulmones. Ambas arterias se dividen hasta dar lugar a los capilares, con los alvéolos pulmonares. Sí, es riquísimo eso, hasta les diría, a nivel imagen, es una cosa impresionante como la sangre llega a los alvéolos, ¿no? Que son como ramilletes, ¿no? Totalmente, digamos, ricos de extensiones capilares, y ahí hacen el intercambio con estas zonas que son huecos que tiene el pulmón, ¿no? Como si fuera un panal en donde se nutre de oxígeno. Es... bueno, el intercambio de gas se produce en el alvéolo capilar, liberando glóbulos rojos, devolviendo el carbono, llenándose de oxígeno. Bien, recordá acá también que les había mandado, ¿no?, a Analía y al resto de ustedes, también una cuestión que que puede complementar, ayudar un poco más, que les sirve también, porque son datos, digamos, así, que suman, ¿no? En una presentación mía yo les di los porcentajes que ocupa cada una de las circulaciones, ¿no? Y había algo de esto, de la función y los porcentajes. Circulación mayor o sistémica, el circuito comienza, bueno, este es el circuito que comienza ventrículo izquierdo, llega la sangre recogida de la aurícula izquierda, que procede de los pulmones, donde se cargó de oxígeno, la sangre sale por la aorta, se dirige hacia la aorta ascendente. Vieron que la aorta ascendente hace una curva, cambiando de sentido hacia abajo, pasando por detrás del corazón, camino por el abdomen. Descendente se llama arco o encallado de la aorta. Su trayecto descendente delante del abdomen se distinguen tanto dos tramos: la aorta descendente, tramo torácico, o el tramo abdominal. Sí, bueno, está más o menos explicado, está, digamos, muy bien explicado el circuito de salida, de más importante, ¿no? El comienzo de la salida.
Bueno, ¿qué es la hemodinámica? Explique gasto cardíaco, presión, intercambio a nivel capilar. La hemodinámica estudia el funcionamiento del corazón y la circulación de la sangre, ¿no? De los fluidos dentro del circuito cardíaco y del corazón. Estudia los movimientos de los líquidos dentro del circuito cardíaco, que es la sangre. El gasto cardíaco se define como volumen de sangre en litros por minuto. La presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes vasosanguíneos. Bueno, acá podrías poner diastólica, sistólica, los valores, que estos valores los tienen que tener siempre muy claros porque ustedes van a tomar la presión a todos los donantes. El intercambio de sustancia entre células, nivel capilar, debido a la diferencia de concentración y presión, debido a esta diferencia varían a medida que avanza la sangre por el capilar. Bueno, acá, digamos, metes el tema del intercambio capilar, que creo que era el último punto que les mencionaba acá, y si no se los pedía yo las preguntas, sí estaba en el artículo. No sé si se las preguntaba yo, pero en el artículo sí estaba. Sí, el intercambio a nivel capilar que estaba en el artículo, y acá yo se las pregunté. No me acordaba si se las había preguntado. Bueno, acá se refuerza todo lo que dijimos recién, ¿no? Que, digamos, el intercambio y lo más rico que tiene que ver con todas estas funciones finalmente se hace en los niveles terminales del circuito cardíaco o nivel capilar, porque justamente ahí es donde las diferencias de presiones y la porosidad que tienen los capilares, que es muy grande, no tiene tantas capas, permite que todo el intercambio se haga a ese nivel. También ahí se generan otro tipo de problemas, como es el intercambio con el sistema linfático, la pérdida de líquidos y la función del sistema linfático en tratar de cumplir, digamos, parte de lo que el sistema capilar a veces no se logra con tanta eficiencia, ¿no? Bueno, el sistema linfático era la 9, a ver, recordemos. Sistema linfático y funciones. Fue muy clara y concisa. Sí, la linfa, que es lo que está dentro del sistema linfático, es un líquido claro, pobre en proteínas, rico en grasas, contiene linfocitos, por eso linfático, circula por el sistema linfático. Recuperar las proteínas y el líquido extravascular a nivel capilar, participar en los mecanismos de defensa, transportar grasas absorbidas, bueno, quedarse con todos los elementos celulares que forman parte de los restos, ¿no?, del sistema inmune, ir limpiando parte del tejido. Sí, acá están las funciones más principales. Sí. Igualmente ya saben que tienen una presentación como para ver más. Bueno, estos son los signos y síntomas, dijimos, y después íbamos a las patologías vasculares. No, cardíacas primero, después vasculares y después específicamente linfáticas. Bien, vamos a esta pregunta. Disnea, dificultad respiratoria, acumulación de líquido a nivel del corazón, no es capaz de expulsar la sangre, presión en las venas y en los pulmones, edema, acumulación de líquidos, cianosis, falta de oxigenación o hipoxia, ¿no? Dijimos que después la volvemos a ver en la hipovolemia, ese término, hipoxia. Síncope, la pérdida de conocimiento, momentánea habitualmente. Dolor en la parte de pecho o todo lo que irradia, ¿no? Que es muy grande, la irradiación desde el pecho. Presión arterial, hipertensión, mucha, hipotensión baja, alteraciones del pulso, taquicardia, bradicardia, arritmias, dilataciones, ¿no? Cuando, digamos, las venas o algunas capilares, ¿no?, se dilatan y quedan retenido sangre, fiebre, bueno, que es un caso común a casi todas las patologías. Acá, bueno, faltaría
digamos, la división. Porque acá después en el cuadro se te desarmó, porque a veces cuando colocas cuadros en un Word, viste que se te terminan subiendo, bajando, te termina enloqueciendo. Estas son las que mencionas acá, que son las del cuadro, son las que corresponden al sistema linfático. Para que tomen idea, por lo menos, ¿sí?, 2 o 3 síntomas y signos, y de cada una de las patologías, ¿no?, digamos, de las que sería o correspondería al sistema linfático, las que correspondería al sistema vascular o las que correspondería al sistema cardíaco, tener 2 o 3, ¿no?, respuestas en caso de les pregunta, bueno, ¿cuál podría ser una patología derivada, ¿no?, de algún problema circulatorio en lo vascular? Ok. Tener un par o las más importantes, por lo menos diferenciar, aunque en realidad acá, les digo ya el artículo, les da las más importantes. No muchas veces por los riesgos, algunas son las más frecuentes, no porque sean más importantes. Porque ustedes imagínense lo que sería una diferencia entre un aneurisma que lleva a la muerte, cuestión de minutos, de unas varices que puede ser una cuestión crónica, no complica la vida, ¿no? Entonces acá tenemos una muy importante a nivel de lo que sería el riesgo del paciente y otra que es muy frecuente, pero que no tiene el riesgo que tienen las aneurismas. O sea que en los cuadros estos van a tener frecuentes e importantes, digamos, sin un nivel de diferenciación. Sí. Sí, alguien me preguntaba ahí. Alguien que tiene mucho ruido de fondo. No se escucha nada. ¿Ruth es? Sí. Sí. ¿Ahí se escucha? Ahora se escucha bien, sí. En patología cardíaca, yo mencioné arritmia, insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. ¿Está bien? Elegiste 3. 3, sí. Y en vascular puse trombosis, embolia y hipertensión arterial. Está bien. ¿Está bien? Y Sí. me falta, y linfática puse linfomas y esplenogamia. Sí, está bien. Elegiste 2, sí. Sí. Ah, porque como Está había bien. no sabía. No, yo no me acuerdo. A ver, les puse acá en No, el pedido. dijo que nombráramos, pero qué sé yo, capaz que Analía eligió que va a hacerlo más completo y... Sí, también es más práctico. Vos cortás y pegas un cuadro y también. ¿Sí? Pero para estudiar, porque bueno, hay que saber todo, pero ustedes... Bueno, claro, ahí viene otra cuestión. Miren, eso me pasó el año pasado porque tuvimos que salir con los botines de punta a tratar de llenar el espacio con esta nueva forma de docencia a la distancia, en donde, digamos, pidiendo trabajos prácticos, digamos, haciendo otras actividades que muchas veces lo hacíamos en el aula y ahí mismo terminamos la clase, debatíamos lo que se había hecho y ya está. Pero ahora, ¿sí? Digamos, hay una disociación. ¿En qué me refiero cuando hablo de disociación? Me refiero que tengo alumnos con trabajos prácticos perfectos y después, cuando tienen que llevarlo al oral, no se les sale un concepto ni a palo. Entonces, digamos que el trabajo práctico sirve, ni más ni menos, para que les aclare el trabajo y todo, que tengan una herramienta de estudio, por supuesto, pero ustedes eso lo tienen que convertir en palabras, porque después lo tienen que saber decir. Porque no sirve un trabajo práctico perfecto si después quizás o no saben del tema o no lo saben decir, porque ahora el tema es darlo oral. Entonces, digamos esto, no disociar un trabajo perfecto y después ir al examen, digamos, sin capacidad de poder, digamos, defender ese trabajo. Entonces, lo importante es que no es que sea perfecto, sino que sea útil. Que el trabajo les sea útil y que lo sepan decir y que lo hagan, digamos, con un nivel de conciencia, que después ese trabajo, sea bueno, malo, grande o chico, se refleje en lo que ustedes saben del tema. Se refleje en lo que ustedes saben del tema. Y no que sea un trabajo grandísimo, pero está para el cuadro, porque en realidad del tema no lo manejan. Entonces, digamos, trátenlo de hacer con las palabras del texto, con sus propias palabras, digamos, ponerle un plus propio, ¿no? Esto de que para aprender, como decía Aristóteles, hay que poner el cuerpo.
digamos, ese esfuerzo, ese plus de poner el cuerpo, signifique de que el trabajo sea coherente con lo que después puedan ustedes expresar en un examen, ¿no? ¿Sí? Si ustedes prefieren decir, bueno, no, coloco 3 nada más, pero estas 3 las sé, bien. Ahora, si coloco 3, después no sé ninguna, coloco 1000 y después no sé ni 3, eso, digamos, después se nota en el examen. Sobre todo con la modalidad oral. Y hay alumnos, ¿no? Porque esto también es cruel para ustedes. Hay alumnos que son brillantes escribiendo. Les puedo asegurar que si escriben un libro del tema que quieran, saben escribir, saben leer, saben llevarlo a texto, saben priorizar, incluso cómo lo encuadran en el trabajo, es didáctico, es legible y es piola, pero después no lo saben expresar. Y realmente esto es un garrón, ¿no? Para alumnos con esa capacidad, digamos, de poder escribir y digamos, dedicarse a aislarse de todo, ponerse con un libro y hacer muy buen trabajo. Esto es un garrón, pero el tema es que recuerden que ahora es oral, o sea que les conviene que el trabajo sea, digamos, acorde a lo que después ustedes pueden defender las respuestas. Bueno, acá tenemos las patologías, bien. Y vamos a los temas que quedaban sueltos. Edema. Inflamación de los tejidos blandos, y esto es importante, que son los tejidos más blandos, porque al ser tejidos blandos, son tejidos que se pueden flexionar, o sea, que se pueden llenar de líquidos y se acomodan. Si fueran tejidos duros, el espacio no lo puede ocupar el líquido, porque no puede desplazarlo, ¿no? No puede ocupar, si uno tiene mucho edema, el espacio de los huesos, porque no va a poder desplazar los huesos. Va a desplazar el líquido, digamos, tejidos que son, digamos, fáciles de mover. La acumulación de líquido intersticial, o sea que sería entre el circuito cardíaco, las células entre sí y los distintos tejidos. Es predominantemente agua, puede haber infección si la zona está infectada, obstruida, puede acumularse líquido rico en proteínas y células. El edema es el resultado del movimiento de líquidos desde espacio intravascular al espacio intersticial, o de menor movimiento de agua desde el intersticio, desde adentro, hacia los capilares o los vasos linfáticos. El mecanismo se asocia con uno o varios de los siguientes factores. Esto estaba en la presentación: el aumento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica, aumento de la permeabilidad capilar, obstrucción, ¿no?, del sistema linfático. Son todos causales. Teníamos unos lindos dibujos, ¿no?, que mostraba cómo ya sea el ingreso o el egreso se veía variado, ¿no? O no podía ingresar al sistema vascular y linfático para poder arrastrar el agua, o salía mucho, ¿no? Y, digamos, el sistema se veía sobrepasado y en muchos casos está obstruido, por lo cual el líquido del edema queda en el lugar. Después la diferenciación, había una clasificación de edema primario o secundario. Sabemos que el primario es muy difícil de que se dé, siempre es secundario habitualmente a una patología de base, y estos edemas generalizados, acordémonos que tenemos dos: o edema localizado, ¿no?, en un lugar específico, puede ser, lo más comunes son en los miembros, ¿no?, y sobre todo en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque ahí, para arrastrar el líquido y todo, digamos, lo que va quedando en el edema, el organismo tiene que ir en contra de la gravedad, de abajo hacia arriba, se hace más. Y habíamos dicho ese localizado, y uno generalizado, que es cuando se extiende a todo el organismo. También dimos números en el generalizado, dijimos que a veces tiene la misma cantidad de volemia sanguínea que líquido que se va hacia los tejidos, o sea que estamos hablando que es muchos litros de líquidos los que conforman un edema generalizado. Localizado, generalizado. Sí, si hay insuficiencia venosa puede comprometer una o ambas piernas. Primario, ya lo dijimos. Edema por insuficiencia cardíaca, bueno, este es uno de los más comunes. El edema por insuficiencia cardíaca
por disfunción ventricular, insuficiencia ventricular, causa disnea, fatiga, mientras que la insuficiencia ventricular derecha promueve la acumulación de líquidos en tejidos periféricos y en el abdomen. O sea que acá la edema está justamente en el centro del cuerpo. Son pacientes que se hinchan mucho, ¿eh? Muy hinchados. Con un abdomen muy preponderante, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero realmente era clarísimo en las últimas imágenes de Maradona que la remera le quedaba tensa, ¿no? Y era una remera que se nota que era 10 talles más grandes que él, ¿no? Shock, bueno, acá está la derivación, la pregunta era shock y clasificación, seguramente. Shock y clasificación, no. Sí, defina shock y clasifique. Ah, y describa. Bueno, acá está la descripción por el cuadrito. Había en uno de las que le envié que estaba el cuadrito, ¿no? Hemorragia, pérdida de fluidos, cardiogénico, disminución de la contractibilidad cardíaca, obstructivo, ¿no? De obstrucción, taponamiento cardíaco, Pero disociativo. también, Sí. en este punto también sería así, tipo elegir. Digamos, usted dice una clasificación, le podríamos decir hipovolémico o el cardiogénico o algo así, ¿sería? Mirá, vos tenés que por lo menos saber los 5 nombres. Perfecto. Listo. Si sabés los 5 nombres, te sale solo que es cada uno. Perfecto. ¿Sí? Bárbaro. ¿Viste? No hay mucho. Quizás el disociativo, el distributivo, bueno, que tiene que ver que no se libere oxígeno, acá es toda la curva de entrega de oxígeno a nivel capilar, hay todo lo que se llama el cuadro de afinidad, ¿no? De la hemoglobina. Distributivo, bueno, también, ¿no? Porque se distribuye mal, digamos, todos los líquidos, bueno, hay sepsis, pero sobre todo saben que los que más podemos tener algo que ver nosotros son estos 4, ¿no? Estos 4. Y saben que la focalización va al hipovolémico, porque es el que más nosotros nos va a dar más trabajo, ¿no? Sangre significa órgano reciben suficiente flujo. Bueno, el shock es una afección. El shock es una afección, dijimos, una persona entra en shock de cualquier tipo, y volvemos a incluir el tema del... Ah, pero creo que lo pregunto, ¿no? El tema compensatorio. Porque el organismo no puede compensarlo, sí. Corresponde a la disminución del volumen circulante intravascular que altera la perfusión, o sea, el intercambio gaseoso a nivel de los tejidos, pudiendo ser tanto fluidos, electrolitos, plasma, sangre total, en cuyo caso corresponde a una unidad, a una entidad en sí, el shock hemorrágico. Bueno, el shock hemorrágico es eso, es la pérdida de mucho volumen sanguíneo. Y acá la actividad compensatoria, ¿no? Entonces, cualquier situación de shock incluye una situación que no es compensada por el organismo. Pero eso no, o sea, la palabra shock en sí mismo, que creo que es la que les define todo este tipo de cuadros, puede darse a nivel fisiológico como en estos casos, como vemos, ¿no? O sea, un organismo que a nivel fisiológico no llega a compensar, ¿no? ¿Por qué? Porque está faltando o estamos perdiendo algún elemento o se está degradando dentro de nuestro organismo algún elemento que nuestro organismo no puede reponer. O no puede compensar, reponer, cambiar la funcionalidad. Pero también se va muchas veces el shock, es una palabra más extensiva, ¿no? Puede ser desde lo emocional, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un cambio de hábitos o una situación que cambia y en donde a uno le genera una situación emocional, digamos, de situación de máxima tensión. Entonces, cualquier situación que genere, digamos, un cambio, digamos, muy brusco, abrupto, de una situación a otra, es una situación potencialmente choqueante. En este caso estamos hablando de shock que tienen que ver directamente con el impacto sobre nuestra fisiología, ¿no? Sobre nuestros órganos, tejidos, y que afectan a la función, a la funcionalidad que tenemos digamos, correcta de nuestro organismo. Por eso es que cualquier situación que se escape de eso y que el organismo no pueda compensarla, no pueda equilibrarla, y eso les vuelvo a incluir
el término también emocional. Uno trata todo el tiempo de estar, digamos, contenido, ¿no? Tratar de estar bien, sentirse satisfecho, bien, digamos, como términos esto de la OMS, ¿no? Que es el bienestar, ¿no? La palabra bienestar que dice la OMS, que eso sería la salud, sentirse bien, sentirse cómodo con uno mismo, con las situaciones, con el cuerpo. Ese bienestar se rompe, bueno, podemos entrar en un estado de shock. Por eso es que en sí mismo la palabra shock ya les define un montón de estas cuestiones. Shock va a ser cualquier cosa que suceda a nivel fisiológico, digamos, en el cual no estamos capacitados o nuestro organismo no puede, digamos, equilibrarse, o sea, compensarse. En el caso de los mecanismos, frente a modificación del volumen circulante, receptores de distensión ubicados, bueno, claro, generan respuestas paralelas simpáticas. Bueno, acá es una explicación re técnica, yo te digo la verdad, no Claro, profe, eso es lo que le había preguntado la clase eso pasada. se me hace difícil seguirlo porque en realidad, técnico. claro, acá lo que te está diciendo es el mecanismo fisiopatológico, ¿no? De cómo se va activando todas las respuestas en el shock, que son respuestas químicas, vos fíjate, neurológicas, de elementos químicos a nivel cerebral, ¿no? O sea, todo el desajuste que se va dando en el organismo para, digamos, no, que no permite, digamos, en sí equilibrarse. No, yo iba con un término de shock más amplio, ¿no? Que les pueda incluir... Algo más genérico, digamos, ¿no? Más genérico, pero vos fíjate que ayer cuando buscamos en los artículos había, antes de llegar a este mecanismo así tan... había explicaciones más genéricas, ¿no? El shock como daño tisular, en donde no llega oxígeno, hay muerte de células, la generación de lactato, la pérdida, saben que nuestro organismo se maneja en un pH 7.4, ya 7.2 es un pH inviable para las células, como el lactato hace que se genere mucho por la destrucción, por lo que está dentro de la célula, que sale el citoplasma, que se extiende, eso alimenta, ¿no? Ese ácido láctico, la baja de pH, y eso alimenta que haya más destrucción de células, y eso alimenta, bueno, digamos, había entre las cosas cosas, digamos, más simples de explicar, en donde ustedes entienden cómo este mecanismo, digamos, de descompensación, de shock, ¿no? Que es un mecanismo de descompensación, digamos, se va dando en los elementos cotidianos, ¿no? Porque, bueno, digamos que poder entrar a la idea de shock y que todo shock significa un mecanismo que el organismo no pudo compensar, porque si no, no entraría en shock. Entraría en una descompensación, pero la descompensación es un estadio anterior al shock. El shock ya está instalada. Y recuerdan que también vimos en otro texto que había una de máxima en donde ya había un shock irreversible, creo que daba una situación en donde, digamos, no todos los shocks pueden, digamos, o todas situaciones, digamos, abruptas de cambio fisiológico, ni siquiera se puede compensar con la atención médica, ¿no? Y eso es así, porque usted tiene que tener en cuenta, ¿no? Esperen que ya tengo otro grupo ahora a las 15. Tienen que tener en cuenta que nosotros la batalla de la salud la vamos a perder, porque todos vamos a morir. O sea que en algún momento nuestro organismo no va a responder a la atención médica. O sea, de por sí que, digamos, y en algún momento nuestro organismo va a entrar en un estado de descompensación o de shock en donde, bueno, se nos va a llevar la vida o vamos a tener un daño a veces reversible, a veces irreversible, pero digamos que a los fines prácticos finales, ¿no? Pero no me quiero meter en bioética, digamos, siempre va a haber un momento en donde la atención no va a alcanzar, ¿no? Externa para sacarnos de un cuadro ya final o terminal. ¿Usted da esta materia, profe, también, bioética? ¿Quién? ¿Usted? No la doy en ningún lado. No, para bioética te tiene que gustar mucho filosofía. Te tiene que gustar mucho filosofía. Sí. Bueno, más o menos hicimos un repaso. Sí, profe, y más o menos para entender más o menos cómo sería el oral. Así que claro, bueno, pero acá ya con el trabajo práctico creo que pasamos por todos los temas. Sí. Sí, pero más que nada saber cómo iba a tomar usted así la dinámica.
Así que estuvo bueno que más o menos diga cómo sería más o menos. Sí. Lo digo, así que bueno, gracias. Sí, irlo acotando, pero estos términos, el trabajo práctico, digamos, está pensado que es, digamos, el conocimiento más o menos que ustedes tienen que tener. Porque si ustedes tienen este conocimiento, después estos temas ya después cuando ya entren a un hospital o algo, ya tienen los mínimos elementos como para poder entender de qué se está hablando, ¿no? Porque después vieron que la terminología médica, ustedes la van a terminar entendiendo, pero claro, tienen que hacer este recorrido, ¿no? Porque si no son 10 millones de palabras raras. Bueno, nos vemos el jueves, largamos 8:30, ¿sí? Vamos a hacer de a grupos de 2. Hacemos lo mismo que este jueves. Sí, nos presentamos, damos el presente, el que se queda, y reasignamos los horarios. Vamos a hacer de a grupos de 2 porque tenemos más tiempo. El jueves, en transfusiones somos muchos, y hacemos de a grupos de 2, y bueno, y nos vamos turnando cada 10, 15 minutos. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Nos vemos. Chao, suerte.